Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. Hoy voy a hablar un tema bastante profundo. Voy a hablar del sonido primordial del universo. Básicamente el sonido Om. Hay que hacer unas aclaraciones con respecto a esto. El sonido primordial del universo proviene de Dios, proviene de Ensambi, proviene de Brahma. No importa la religión que usted practique, no importa si usted es masón, si es Rosacruz, si es cruzado, hay un sonido primordial en el universo que aplica a toda la humanidad que vive en el planeta Tierra. Es el sonido que creó todo el universo. En el palo nosotros le llamamos malongo, porque es el sonido creador que proviene de Ensamble. Entonces, se habla que en las prácticas de la yoga solamente se habla del sonido primordial del Om. Incluso hay meditaciones dirigidas a escuchar ese sonido primordial del Om. Om. Hay gente ignorante, gente que no tiene conocimiento y se pone a hacer Om y hacer payasadas, y ellos no saben la trascendencia de ese sonido. El sonido primordial, el Om, es un sonido de alta vibración. Es un sonido que cuando se verbaliza, o sea, cuando se hace la entonación del Om, tiene una vibración alta. En la práctica de la yoga, en las distintas escuelas o senderos, es necesario conectarse en una meditación a este sonido primordial. Pero este sonido primordial, toda la humanidad de una forma o de otra han escuchado este sonido. Lo que pasa es que este sonido es un sonido cósmico, es un sonido primordial, es un sonido que te conecta con la divina presencia, con Dios Altísimo, con la fuerza creadora del universo. ¿Qué es lo que dificulta que las personas no puedan escuchar el sonido primordial del Om? Muchas veces es los sentidos externos. Porque nosotros tenemos un mundo que nos enfocamos más, y es el mundo exterior, el mundo de las sensaciones, el mundo del medio ambiente. Entonces nos enfocamos en las situaciones humanas, nos enfocamos
en los sonidos producidos por los distintos tipos de música. A veces música que más de armonizarnos nos desarmoniza. Por ejemplo, la música urbana, el track, reggaetón, todo ese tipo de música son música de desarmonización. Lo que hacen es estimular la parte física del ser humano, pero no lleva al ser humano a conectarse a un nivel interior con las fuerzas primordiales del universo. Estamos entrando en un tema profundo. Entonces, hay un mundo exterior y hay un mundo interior. Cuando Cristo dijo que el reino de Dios estaba dentro de nosotros, la gente ignorante, la gente que interpreta las Sagradas Escrituras y no saben el contexto histórico en el cual se escribió eso y las circunstancias sociales y políticas en la época cuando Cristo se presenta al pueblo de Jerusalén. Ese detalle no lo tienen presente, de que la Sagrada Escritura se escribió bajo un contexto histórico, social y político. Cuando Cristo dice, el reino de Dios está dentro de nosotros, porque había dos enfoques en todo aquel que busca a Dios. Hay gente que busca a Dios en lo externo. Las iglesias cristianas, las iglesias sea pentecostal, evangélica, católica, la comunicación con Dios es externa. ¿Por qué? Eso se basa de que las iglesias enfatizan más en la búsqueda de Dios en los sentidos externos. Vista, audición, tacto, gusto. Entonces, la realidad de Dios cuando Cristo dice el reino de Dios está dentro de nosotros, está hablando de nuestro interior, está hablando de nuestra alma. Y es donde está la energía creadora de Dios en nosotros, que es el alma. Ese es el sello de la creación de Dios. Cuando Dios nos dio el alma, ahí Dios nos dio una serie de facultades espirituales o poderes espirituales que muchas de estas religiones cristianas y no cristianas han tratado de que sus practicantes no entren en esa realidad espiritual, en descubrir que Dios nos ha dotado con una serie de facultades y poderes espirituales que no los hemos desarrollado a la capacidad. Cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de poderes espirituales. La Iglesia Católica lo que le interesa
es que usted conozca los dones del Espíritu Santo, pero que no los lleve a la práctica, que no trate de ir más allá de esos dones. Porque obviamente cuando tú desarrollas tus facultades espirituales, tú eres una amenaza para una institución religiosa. Eso le pasó a Martín Lutero y ha pasado a grandes reformistas de la iglesia. El gran misterio del ser humano es que Dios a través de su alma le ha dado unos poderes, unas facultades espirituales, que el ser humano no las ha descubierto. Y si las ha descubierto, las utiliza a un 15, a un 20, a un 25%. Y específicamente personas que se han adentrado a prácticas ocultistas o a escuelas arcanas o esotéricas que enseñan de que el ser humano tiene unas facultades espirituales que no han sido despertadas, que no han sido liberadas del interior o manifestadas, sería la palabra correcta. Entonces, en las Sagradas Escrituras, cuando se habla del Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que se está refiriendo el sonido primordial es más que nada un sonido creador. Entonces cuando las personas hacen o entonan el om y se ponen ridículamente a hacer esto, om, ellos no saben que ese es el sonido primordial del universo. En las escuelas de yoga se ha enfatizado en el sonido primordial del om. Entonces, la pregunta que me podría hacer un suscriptor. En el palo, nuestros ancestrales del Congo tuvieron la oportunidad de escuchar el sonido primordial del om. La contestación es que sí. Pero los que han podido escuchar el sonido primordial del om han entrado en una experiencia de meditación, en una experiencia mística. En el caso de los negros Congo, cuando llegaba la noche y miraban hacia las estrellas y veían las estrellas como la presencia de sus ancestrales, en esa contemplación del firmamento, ahí establecía una conexión con el sonido primordial del om cuando llegaba a un estado profundo de meditación o de contemplación, que es la palabra correcta. Escuchaban un sonido que se escuchaba bien lejano, pero mientras tú te enfocabas, es un sonido envolvente. Y ese es el sonido primordial del hombre. Entonces, muchas culturas han escuchado el sonido primordial del hombre. Personas que han viajado en proyectos espaciales han escuchado este sonido y lo han podido reconocer por sus prácticas de yoga o de meditación que ellos realizaban antes de montarse en esos procesos de viaje espacial.
o personas, específicamente hay muchos testimonios. Yo conocí unas personas de Puerto Rico que fueron al Himalaya específicamente a buscar un Mahavatar, Babaji, que el Mahavatar Babaji, para los que no saben mucho de esto, fue el que le enseñó al Lahiri Masaya un hombre humilde de la India, la ciencia secreta del Kriya Yoga. Pero lo importante, no voy a entrar en el aspecto del Kriya Yoga, porque estamos hablando palabras mayores. Los suscriptores me han preguntado, porque como saben que yo me inicié en Kriya Yoga, pues me han preguntado, pero no quiero desviarme del tema. Pero me pueden escribir en correo electrónico y yo puedo abundar un poquito más sobre la práctica del Kriya Yoga. Pero quiero enfocarme en el Himalaya, la famosa montaña del Himalaya. O si no, vamos al Tíbet. Las personas que han ido específicamente al Himalaya o al Tíbet han ido con el propósito de tener una experiencia mística en esas montañas. Y ellos han hecho un viaje de días para llegar al Himalaya, algunos específicamente a la cueva de Babaji, para tener una experiencia mística que les ayuden a establecer una conexión profunda con Dios. O como le dicen los practicantes de la metafísica, la divina presencia. Y las personas fueron al Himalaya y entraron en proceso de meditación y pudieron escuchar el sonido primordial del Om. Porque para escuchar el sonido primordial del Om hay que alejarse del mundo exterior para entrar al mundo interior. Y solamente se puede entrar al mundo interior a través de la meditación profunda. Ya yo he hablado un poco sobre la meditación. O sea, para poder escuchar este sonido hay que entrar en un proceso de introspección, un proceso interior, donde yo me desconecto de todo lo externo para poder enfocarme en mi ser, en mi alma, que es la esencia creadora de Dios en nosotros. Y eso es lo que va a establecer ese enlace, esa conexión con el sonido primordial. Pero el problema de escuchar el sonido primordial del hombre son los sentidos externos. Pero todas las culturas, de una forma o de otra, a veces de forma accidental, han escuchado ese sonido, que lo han escuchado bien lejano, pero en el momento que ellos se enfocan en ese sonido, en el momento que entran a agudizar un poquito más, a cerrar los ojos y a tratar de enfocarse en ese sonido que oyen bien lejano, pero empieza a crecer poco a poco, a nivel de la que la persona trabaja a nivel interior, empieza a escuchar esos sonidos mucho más fuertes. Es un sonido primordial, pero más que nada un sonido vibratorio cósmico, el Om. Entonces, hay personas que no saben los alcances del sonido primordial del Om.
cuando tú grabas el sonido Om, cantado por un practicante de yoga, con, o por un gurú, en el caso que yo tengo el sonido de Om manifestado por el gurú Paramahansa Yogananda. Es un sonido altamente vibratorio. Y de ahí es que viene el desarrollo de los mantras. Y estos practicantes del palo, del Mayombe, Quimbisa, Brillomba, que están todavía en Mermelandia, que están en Disneylandia, no saben que hay palabras bantú y congo que tienen una fuerza energética y más que nada vibratoria. Y son palabras que yo he identificado en mis estudios que pueden provocar cambios, que pueden, como dicen los negros, cambiar la rumba de las cosas. Hay una palabra primordial, cósmica, básica, Om, pero en el vocablo de las distintas culturas, este secreto del sonido primordial y las distintas vocablos, variantes, que en la India le llaman mantras. Todas las culturas tienen palabras. Voy a utilizar la palabra mantra, pero todas las culturas tienen un mantra, tienen un sonido que está basado en el contenido del Om. Entonces, estoy hablando de algo bien profundo. Hay magia vocal, hay magia mántrica, si usted quiere llamarle así. Hay gente que no tiene que buscar palos, piedras, bejuco, planta, y meramente con una entonación. Eso le puede hablar a le pueden hablar los Rosacruces, que ellos tienen una variedad de entonación o de sonidos para atraer la energía o provocar cambios desde el punto de vista energético. Y otras escuelas esotéricas, pero tienen ellos claro que las entonaciones o los sonidos o los mantras no vienen no es algo que viene de la nada, viene del sonido primordial del hombre. Esto es video, aquí, esto no es, estamos yendo mucho más profundo. Lo que le quiero decir a ustedes, que cuando utilizamos el sonido primordial del hombre, pero hacemos esa entonación teniendo conciencia de lo que yo estoy entonando, eso va a tener un resultado. Lamentablemente, por el poco conocimiento esotérico de muchas personas, desconocen los alcances del sonido primordial del hombre. Entonces, por eso este canal, aquí se hablan cosas que me han escrito esoteristas
Cuando digo esoteristas son personas que practican ciencias ocultas. Me dicen, Tata, usted está yendo más allá del palo, está hablando cosas que son importantes dentro del mundo esotérico y espiritual. Aquí yo no vengo a hablar cosas superficiales, yo vengo a hablar cosas profundas aquí. Y yo estoy compartiendo lo que yo he aprendido. Esto del sonido primordial del Om está oculto en muchos de los rituales de la Iglesia Católica y de la Iglesia Cristiana. Ustedes no se han fijado que cuando ustedes van a la iglesia, sea cristiana o sea católica, se utiliza la palabra amén. Eso no viene de la nada. Amén. Amén. Tiene una entonación y una vibración particular. Una palabra que las escuelas de meditación cristiana, específicamente los benedictinos, que están bien avanzados en esto, se dieron de cuenta que en la tradición cristiana habían unos mantras que utilizaba la iglesia primitiva, y uno de ellos era Maranatá. Maranatá, Maranatá. ¿Y qué significa Maranatá? Señor, ven a mí. Aleluya. Ven, la palabra aleluya. Ustedes ven que son sonidos de lo más bajo y sube a un nivel alto. Eso es un sonido que tiene una elevación vibratoria. En el lenguaje bantú, en el lenguaje kikongo, hay palabras que tienen fuerza energética, que se pueden entonar y pueden hacer la diferencia a nivel energético sobre muchas cosas. Vamos para darle un ejemplo más para que ustedes vean. Esto es jamón del Cairo. La palabra en la tradición judía, Elohim. Elohim. Una de las cosas que muchos de los lectores asiduos de la Sagrada Escritura, específicamente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no saben una cosa esencial. El pueblo judío utilizaba palabras para hablar de Dios realmente porque no hay una palabra específica que pueda definir a Dios, porque en el momento que yo tengo una palabra específica que defina a Dios, deja de ser Dios. Tan sencillo como eso. En la teología católica, la cual yo estudié en el estudium dominico, eso se le llama lenguaje negativo. Hablamos de atributos o nombres atribuidos a Dios que son limitados para describir esa realidad espiritual, y la palabra espiritual se queda pequeña. O sea, hablamos de Dios con lenguaje
y muchas veces utilizamos los atributos humanos, excelsos o virtudes de los seres humanos para hablar de que Dios es amor, que Dios es bondadoso, que Dios es justo. Pero en el fondo, cualquier palabra o oración que expresemos de Dios realmente es tan bien limitado. No podemos. El ser humano no puede definir a Dios. No hay lenguaje ni vocablo que pueda definir a Dios. Utilizamos un lenguaje, si le quieres llamar imperfecto, para hablar de la realidad de Dios. Todas las culturas, volviendo a los vocablos de entonación energética, todas las prácticas, no importa si es del África, de la India, de Asia, del Caribe, no importa, no importa. Hay palabras en las distintas lenguas, desde el latín, el inglés, el español, el portugués, el italiano, no importa. Hay palabras que tienen una carga energética y vibratoria. Este conocimiento, el que descubrieron la realidad de la fuerza energética de la palabra, han sido las personas que practican ciencias ocultas. Porque las iglesias cristianas, sea la iglesia protestante o la iglesia católica, no quieren que ustedes entren a profundizar sobre estas cosas que estoy hablando aquí. Aquí en Puerto Rico me ven muchos sacerdotes católicos y muchos de ellos me conocieron a mí porque estudiamos en el departamento de filosofía y ellos se han chocado. Un tipo que estudió teología católica, que estuvo en una orden religiosa, ahora es un practicante del palo. Y si ellos supieran que cuando yo estaba en mi preparación de filosofía y psicología, el tema del espiritismo, el tema de la parapsicología, el tema de las prácticas mágico-religiosas africanas en el Caribe, no era mi punto de atención. Yo estaba más enfocado en la filosofía europea, en, 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 en el existencialismo, el, el, el idealismo, el empirismo, esas corrientes filosóficas que se estudian. Pero yo no entré a estudiar estas cosas. Después que yo salgo del contexto de la Iglesia Católica Apostólica Romana y empiezo a abrir mi conciencia y mi entendimiento a tratar de buscar contestaciones acerca de Dios, de mi espíritu y el mundo donde yo estoy caminando. Ahí es que empiezo a darme cuenta de unas realidades, que hay unas instituciones que no quieren que tú las sepas, especialmente las religiosas. El sonido primordial del OM, básicamente, usted escucha esto en las escuelas de yoga. Y muchas veces en estas escuelas de yoga que te enseñan a hacer el OM,
no tienen ni la más mínima conciencia de lo que están haciendo, de los alcances del sonido primordial del hombre. Hay una práctica en la India que te enseñan los 5 nombres sagrados de Dios. Gracias a este maestro viviente que me enseñó eso. Ahí empecé a entender que hay palabras que tienen energía, vibración, frecuencia, pero más que nada poder. Y aquí los practicantes del palo se creen, porque también trabajar con los materiales de la naturaleza y provocar unos resultados, también, porque todo eso es energía. Pero también no se han percatado que hay entonaciones, que hay sonidos dentro de sus prácticas, específicamente el palo. Palo malongo, palo monte, palo brillumba. No importa el tipo de palo que tú practiques, hay unas palabras que tienen una gran carga energética. Y que pueden hacer más que hacer un trabajo de esos espirituales. Pues este conocimiento no es para todo el mundo. Van a haber gente, Tata está haciendo sancocho, que si esto, porque yo te estoy diciendo a ti, practicantes del palo, que usted cree que los conocimientos que tenían los negros bantú en el Congo salieron solamente del área del Congo. No, las tribus bantú tuvieron interacción con Egipto, tuvieron interacción con otras civilizaciones antiguas. Y cada cultura recibió ese conocimiento de esas civilizaciones antiguas y lo adaptó a sus circunstancias culturales. Mira cómo te lo estoy explicando. Pero ustedes están en Melmelandia, en Disneylandia, en el mundo de las ilusiones, y no han podido entender y comprender lo que yo estoy hablando aquí. Lo más que por su limitación, lo que vienen y me dicen que yo estoy haciendo sancocho. El conocimiento de la enganga, todas estas cosas, el enquis y todo eso no vino de la nada. Eso vino un conocimiento de unas civilizaciones que le transmitieron eso a las tribus bantú en el Congo. Como hay otros conocimientos que ha habido con otras culturas, específicamente la inca, la azteca, estamos hablando ya de las Américas. Pero ustedes siguen en Disneylandia. El poder de la palabra. Muchas veces las personas, específicamente voy a hablar de pastores cristianos y sacerdotes, ellos hablan de conversión. Y ellos ven la conversión como que una persona se sale de una vida oscura y va a caminar a una vida de luz. Pero la realidad es que cuando una persona se sale de un mundo oscuro, una persona que está atada a la droga, al alcohol, a los vicios, estamos hablando de una persona que está atada a un nivel energético vibratorio bajo. Estamos hablando de energías. Cuando una persona que está en vicios y ellos le
hablan de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, le hacen un salmo o una lectura del Evangelio, detrás de esa lectura que ellos están haciendo hay palabras que tienen una carga energética, y es lo que puede provocar que estas personas salgan del mundo de la oscuridad al mundo de la luz. Porque la Sagrada Escritura utiliza palabras que tienen un alto contenido energético, pero específicamente de alta vibración. Es sacar a una persona de baja vibración energética y moverla o sea, vamos a explicárselo más sencillo. Una persona que está desarmonizada, que está trabajando con una energía de desarmonización, yo le transmito una lectura, un salmo, una palabra de aliento que tiene un nivel energético vibratorio alto, y eso provoca lo que se llama una transmutación espiritual. Sale del mundo de la oscuridad y va al mundo de la luz. Por eso San Pablo y esta gente no entiende lo que el apóstol Pablo decía cuando despojate del hombre viejo para vestirte del hombre nuevo. Lo que está hablando es de una transmutación espiritual, pero más que nada una transmutación energética. Porque las personas que están en el vicio de la droga, del alcohol o cualquier otro vicio, vicios que creen esclavitud, que creen dependencia, son niveles energéticos bajos, que por ende llevan a la persona a estados de desarmonización. Tú ves sacerdotes católicos, no hables de energía, o sea, cuando hablamos en la iglesia católica, no hables de energía. Cuando se habla de la Eucaristía, de la transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, estamos hablando de una transmutación energética. Porque si no se da eso, no puede haber lo que ellos están diciendo. Pero dicen, no, déjalo a la fe, porque eso es la fe que tú tienes que tener. Bueno, la fe sí. Pero la transmutación espiritual de que una cosa es A y cambia a B es una realidad en este mundo energético. Tú estás desarmonizado y hay una energía de mayor elevación que te mueve de tu nivel desarmonizado a un nivel armonizado. Estamos hablando de energía. Todas las prácticas espirituales, esotéricas, sea cristiana, o sea, todas las prácticas religiosas habidas y por haber, todo tiene que ver con energía. Y ponlo como tú quieras. Si tú quieres subir al cielo, eso implica que tú tienes que estar vibrando en un nivel energético vibratorio alto. Porque si usted no tiene ese nivel, no puede subir a esos planos. Llámale el cielo, que es un sinónimo del alto astral. Y si usted no vibra para el alto astral, pues termina en un estado vibratorio energético intermedio o en el bajo astral. Tan sencillo como eso. En mis estudios esotéricos e investigaciones que yo he hecho,
específicamente en la práctica del palo, yo encontré palabras que tienen una gran carga energética vibratoria y que decirla mentalmente o verbalmente tiene un efecto mágico, si usted le quiere llamar así, y puede producir cambios, puede producir cosas. Eso es magia. Entonces, cuando tú utilizas ciertas palabras del vocablo del palo mayombe, monte, especialmente que vengan de palabras de bantú o palabras kikongo, dentro de esas palabras hay unas cosas ahí que la mayoría de los practicantes del palo ni se han dado por enterado. La entonación energética es una realidad. Hay gente, específicamente en New Age, ya conocen mucho el mantra Om. En muchas actividades empezaban a hacer Om, pero muchas veces lo hacían porque lo habían leído de libros de yoga. Pero realmente ellos no tenían la conciencia de lo que estaban haciendo. Hay gente que hace cosas y no está consciente de lo que está haciendo. Y lo que estaba entonando es un sonido primordial. En la India se dieron de cuenta de esta realidad. En la tradición judía se dieron de cuenta de esta realidad, que hay palabras o entonaciones energéticas. No se utilizaba la palabra energética, pero se sabía que había una fuerza, un poder, una fuerza o un poder, para no usar la palabra energía, pero ellos sabían que había algo ahí. Entonces, en las prácticas de la India, específicamente los senderos espirituales de los gurús y los brahmachari. Brahmachari son gente que está en los procesos, como lo hay en todas las religiones, hay unos procesos iniciáticos. Entonces, pues, en la India empezó a trabajarse mucho con los mantras, porque descubrieron que los mantras tenían una fuerza energética vibratoria. La tradición hebrea también utilizó palabras. Aleluya, Elohim, Yahvé. Esto tú se lo hablas a un estudiante de Instituto Bíblico Cristiano y le estás hablando en chino. La importancia de saber con las palabras que tú estás trabajando es fundamental. Una palabra que tú incorpores en tu subconsciente puede crearte desarmonías a nivel mental. Las palabras tienen una carga energética. Las palabras o una palabra en particular puede provocar cambios anímicos en las personas. La palabra puede crear cambios en la vida de un ser humano, como puede crear cambios a nivel energético de manifestación. Esto de la ley de la atracción, todos estos temas que usted ve por ahí, tampoco conocen esto que yo estoy hablando del sonido primordial, el sonido más que nada cósmico, donde sale todo. Es el sonido que proviene de Dios, el Om. Y
lo que vemos es una serie de gente ridiculizando esto y no sabe ni qué, con qué es lo que está trabajando. Porque usted no puede hacer un mantra o una entonación como el OM si usted, dentro de usted, no tiene conciencia de lo que está haciendo. Es como repetir para usted, es como repetir cualquier palabra, pero cuando esa palabra está internalizada dentro de su ser, eso hace la diferencia. Esto es agua profunda. Aquí la gente que no quiera profundizar, que no quiera crecer espiritualmente, que se quieran quedar como nana o como cuidadores de prenda, pues no me escuchen a mí, sigan en donde usted está. Hay gente en este canal que no son practicantes del palo, pero son gente que quiere despertar sus facultades espirituales, psíquicas, despertar la verdadera esencia que Dios le dio a ellos a través de su alma y conocer los misterios de la mente, los misterios del alma y los misterios mágicos, energéticos y vibratorios de este mundo donde vivimos. Todo se mueve con energía. Desde una relación que usted tenga de pareja, usted, como dice un amigo mío, pone la fórmula a una dama para que viva con usted. Eso puede provocar unos cambios energéticos en su vida. Si usted estaba, pues, vamos a creer, usted estaba en un estado de tranquilidad, de armonización, esa persona puede crear un disturbio que puede moverlo más hacia una desarmonización. Cuando dos personas energéticamente pueden unirse, las cosas duran. Pero cuando la pareja A y la pareja B tienen dos energías distintas, chocan. Y la energía de la pareja A, de la pareja A y la pareja B, vibran distinto. No puede haber convivencia, no puede haber integración, no puede haber absolutamente nada. Y aquí pan, pan, vino y vino. Hay personas que no pueden casarse con otra porque hay una desarmonía vibratoria energética entre ambos por distintas circunstancias. Las personas vienen muchas veces con unas cargas energéticas, porque todo es energía. Unas cargas energéticas a nivel subconsciente que tienen que ver con experiencias traumáticas del pasado, que las vienen a traer en la relación de pareja. ¿Cuántos amigos míos se casaron con damas divorciadas y terminaron en las mismas circunstancias? Porque si esa dama divorciada no resolvió sus conflictos y no sabe distinguir la dinga de la mandinga, pues el mismo modelo y perfil que tenía con su anterior pareja lo viene y lo trae con la nueva, y ahí se chavó todo, porque los seres humanos son distintos. Tú no puedes utilizar el mismo modelo para todo el mundo. Ese es el problema de la psicología, que quería encajonar a todo el mundo en un mismo modelo, y eso no es así. Se ha descubierto que el ser humano es muy complejo. Cada ser humano tiene su mundo, sus circunstancias. Entonces, muchas veces estos modelitos psicológicos, especialmente estos muchachitos nuevos que
que entran a las escuelas de psicología, que se creen, porque leyeron 3 libritos ahí, ya ellos se creen que conocen la psiquis del ser humano, que conocen los misterios de, del Homo sapiens. En el fondo no saben un pepino angolo. El ser humano, cada ser humano es un mundo, cada ser humano lleva una energía, una carga energética. Y ellos no han leído ni un trapo de libro de medicina cuántica, tan siquiera. Y vienen con esos libritos y empiezan a hacer una mezcla de teoría psicológica, freudianismo, conductismo, Lacan y Freud, Jung, y cuando vienes a ver lo que tienen es un sancocho de teorías psicológicas que chocan unas con otras. Porque el problema de las teorías es que encajonan al ser humano en una caja. Y el ser humano no cabe en esa caja porque el ser humano es multifactorial. El ser humano es complejo. Una teoría quizás te pueda ayudar a aclarar ciertas cosas de un ser humano, pero no, eso no es una fórmula mágica que va a aplicar a todos. Y lamentablemente los practicantes de psicología se creen que tienen el cáliz de la sabiduría, que se conocen la psiquis del ser humano, que pueden explicar cualquier disturbio que tenga o un carnal, y en el fondo no saben un pepino angolo. Porque el ser humano es un mundo, cada ser humano tiene una energía particular, una vibra particular y una historia en particular. El mejor que describió esto se llama el famoso filósofo español Ortega y Gasset. Dijo, yo y mis circunstancias. Esto es profundo. Aquí no estamos eh, hablando bobadas. Estamos hablando de cosas profundas. El ser humano. Y como me preguntó un ahijado mío, el cerebro es el órgano más desconocido en la medicina. No, con toda la tecnología que tenemos, le puedes preguntar a los neurólogos, todavía hay funcionamientos neurológicos que todavía estos especialistas del cerebro humano no han podido comprender ni entender. Y más, la interacción del cerebro con los distintos órganos físicos de los seres humanos. Estamos hablando de aguas profundas aquí. Pero lo importante en este video es, si no se había enterado, que hay un sonido cósmico primordial, que es el sonido del hombre, que ha sido escuchado por todas las culturas. Esto no es property o propiedad de la India ni de todas las culturas. Este sonido, en el momento que nosotros teníamos interacción con la naturaleza, que no había mucho sonido electrónico ni nada por el estilo, ese sonido primordial, cuando no había mucha contaminación de sonido, uno podía prestar atención y podía envolverse en ese sonido primordial. Pero por la contaminación de sonidos en el mundo que vivimos, la única forma que podamos poder escuchar ese sonido primordial del hombre es a través de la meditación y crear unos espacios para poder escuchar ese sonido primordial y específicamente
tapar nuestros sentidos externos, o sea, ir hacia adentro, cortar con el mundo exterior y enfocarnos en nuestro ser interior. Como dijo Cristo, el reino de Dios está dentro de nosotros. Y ustedes, estos practicantes cristianos de la iglesia católica, evangélico, se quedaron en el versículo, pero no profundizaron más en lo que está diciendo. Si no hay una alquimia espiritual, si no hay una transformación espiritual dentro de tu ser, no puede haber reino de Dios externo. No podemos, en otras palabras, no podemos transformar el mundo que tenemos a nuestro alrededor si no, o sea, en otras palabras, no podemos crear el reino de Dios exteriormente si interiormente nosotros no lo hemos creado. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué significa eso? La alquimia espiritual, la transmutación energética, cambio energético vibratorio, cambio de frecuencia, salir de una frecuencia y moverse a otra. De eso es lo que estamos hablando aquí. Que si vamos o sea, tú predicas, te vas a las comunidades a predicar, a la iglesia de 5 o 10 millones de dólares, eso es vacío. Porque si el reino de Dios no está dentro de ti, no hay una vibración energética alta dentro de tu ser, no puedes transformar el mundo exterior. Los grandes místicos, los grandes gurús que han pisado esta tierra, su característica principal era la energía que ellos llevaban dentro de su ser, porque ellos el reino de Dios lo establecieron dentro de ellos. Ok, eso es bien profundo. Por eso es que no todos los pastorcitos que usted ve por ahí, y cristianitos y sacerdotes, están vibrando en esa corriente. Ellos ni se han dado por enterado de lo que yo estoy hablando aquí. Tienes que trabajar para tú poder cambiar el mundo exterior. Tú tienes que trabajar con las fuerzas interiores que hay dentro de tu ser. Y tienes que armonizar tu interior. Y tienes que identificarte con la esencia divina de Dios en nosotros. Las escuelas metafísicas enfatizaron en eso, pero se quedaron en babia. No profundizaron un poco más sobre eso. Pero en el momento que tú reconoces, como dicen los metafísicos, la presencia divina en ti, tú reconoces los poderes espirituales que tú tienes, los poderes psíquicos, y tu nivel vibratorio energético y tu frecuencia va a cambiar el mundo exterior. Pero no puedes cambiar el mundo exterior si no hay una transmutación espiritual, o más que nada interior. Salam aleikum, aleikum salam.